¿Por qué nosotros estamos acá en la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué nosotros venimos? ¿Qué nos llevó a estar aquí? ¿Sí? Yo creo que la mayoría de nosotros nos llevó a estar aquí o nos trajo a la iglesia la misericordia de Dios primeramente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, que alguien nos predicó y nos habló de Cristo y nosotros llegamos, ¿cierto? Entonces, damos gracias a Dios por esto, por ese plan maravilloso, por esas buenas nuevas de salvación. Quería preguntarles también, ¿qué necesita nuestro municipio y nuestro país para ser transformado? ¿Sí? Cristo, nuestra oración, ¿sí? Necesitamos de Dios. Nuestro país para ser transformado, vamos a leer Romanos 10, 13. Dice así, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. ¿Cuántos acá en esta mañana invocan el nombre del Señor? Amén. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? Entonces es un privilegio poder invocar el nombre del Señor, es un privilegio que podamos haber recibido este don tan misericordioso y tan grande que es la salvación, ¿sí? Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué es lo que dice? Ya casi todos lo conocemos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿sí? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Amén, gloria a Dios, ¿sí? ¿Qué necesita nuestro país? ¿Qué necesita nuestra nación? ¿Qué necesita este municipio para ser transformado? Necesita que nos humillemos delante de Dios, ¿cierto? Que nos humillemos delante de Él. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Humillarnos es dejar de ser nosotros mismos, ¿cierto? Dejar lo que yo soy a un lado y desde que me convertí, dejar que Él gobierne mi vida. No dejarlo solamente de palabras, sino que sea de hecho también, ¿sí? Que no solamente Dios, yo te sirvo, Dios, yo te sigo, heme aquí. Pero cuando dice vaya y déle su testimonio al vecino, yo ya no heme aquí, ¿sí? Yo ya no estoy para ir allá, yo ya no estoy para cuando veo a alguien que está pasando una situación difícil, poderlo aconsejar, ¿sí? Alguien que de pronto está también pensando en suicidarse, está pensando en cosas extremas, ya, ¿será que voy o no voy? ¿Será que le digo o no le digo? ¿Sí? Humillarme es dejar de ser yo mismo, dejar de estar pensando y dejarme guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Dejar que Él gobierne mi vida, tome mis decisiones, tome el control de mí. Humanamente nos pasa que cuando alguien me manda a hacer algo, yo me pongo a pensar, eso es bueno, no está bueno, me lo mandó a hacer bien, no me mandó a hacer esto bien, y empiezo yo a pensar, y a lo último muchas veces ni lo hago, o lo hago forzadamente cuando los papás también, mi hijito haga tal cosa, y uno se pone a pensar si fue buena decisión o mala, pero muy pocas veces pensamos en de una vez ir a obedecer, ¿cierto? Entonces eso quiere decir humillados, salir de la posición en que estoy yo. Humillados quiere decir sentir dolor por las almas perdidas, ¿cierto? Porque cuando yo no me humillo, quiere decir que yo veo que se están perdiendo las vidas, yo veo que se están perdiendo las almas y a mí no me da nada, porque vale y es más importante mi vida. Yo ya soy salvo, ¿qué importa el resto? ¿Cierto? Eso quiere decir bajar la cabeza, agacharla y ir a predicar, porque no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a leer aquí, leímos Romanos 10:13, vamos a leer Romanos 10:14. Dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este versículo es muy hermoso porque leímos anteriormente que el que invoque el nombre del Señor será salvo, y gracias a Dios porque nosotros lo invocamos. Ahora, ¿qué de aquellos
que cómo invocarán el nombre de alguien que no han creído, ¿cierto? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Por qué no lo han oído? Porque no se lo hemos predicado, ¿cierto? Ellos están ahí esperando, porque ¿cómo puedo yo reaccionar frente a algo? ¿Cómo puedo reaccionar frente, ir en convicción de algo de lo cual yo no he creído, no he oído? A mí me dicen, compre esto, se lo garantizo, es muy bueno, esto, hace esto, esto y aquello. Yo se lo recomiendo a mi mamá. Mamá dice, bueno, ¿sabe que yo también lo voy a comprar? Pero yo no sé cómo es esto. Yo no sé ni siquiera que existen unos pañitos, pues nunca los voy a comprar, ¿cierto? Ahora me he dado cuenta que la tecnología ha avanzado mucho y ahora todo es digital y todos los procesos son más fáciles, pero resulta que uno todavía trata de mantener el sistema anterior, que sea todo por papel, por trámite, que sea de la forma más larga, ¿sí? Trabajo en esto y me doy cuenta de que de todas formas, aunque está todo disponible, que una persona puede ingresar, de todas formas acuden a un tramitador que les ayude a ejercer eso, ¿sí? Entonces necesitamos que ellos conozcan y crean también y puedan proclamar que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver dos grandes llamados. Ese es el título de la enseñanza, dos grandes llamados, y el primer llamado es llamados a ser hijos de Dios. ¿Sí? Es el primer llamado que nosotros tenemos. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque todos somos criaturas, todos fuimos creados, ¿cierto? A imagen y semejanza de Dios, pero fuimos creados y bajo ese plan poderoso de que Adán y Eva pecaron, de una vez se designó un llamado para nosotros, ¿cierto? Que fue ser hijos de Dios. Y este llamado está abierto para todo el mundo, pero entonces pocos somos los que hemos acudido a él. Vamos a leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿cierto? Ese fue un llamado y está dispuesto para todo el mundo, ¿cierto? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces vamos a confirmar también en primera de Juan 3:1, que también dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, qué amor tan grande el que Dios nos ha dado, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí vemos ese amor tan grande que nosotros decimos, sí, Jesús vino y murió por nosotros, nosotros somos salvos. Pero qué amor tan grande sacrificar un ser preciado para uno, ¿sí? Sacrificar lo que uno más quiere. Por eso dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Humillémonos, dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Él se despojó a sí mismo, ¿sí? Y se hizo humano, se hizo un siervo para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero nosotros nos hemos despojado de nosotros mismos, porque a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros, a veces no es ni el diablo, somos nosotros mismos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Ustedes creen que el mundo puede entender lo que nosotros estamos haciendo, lo que ustedes están haciendo esta mañana acá? ¿Cómo nos dice el mundo? Ustedes son unos locos, ustedes andan detrás, allá hay una persona, ustedes están, ¿cómo dices? Ustedes son unos religiosos, porque el mundo no conoce lo que nosotros hacemos, no han conocido lo que nosotros creímos. Si no han conocido al unigénito Hijo de Dios, mucho menos van a entender lo que nosotros estamos haciendo. Se dejan lavar el cerebro, ¿sí? Ellos no entienden y nosotros nos esforzamos muchas veces porque ellos entiendan eso. No, debemos esforzarnos por predicarle la palabra de Dios, que conozcan a Cristo. Jesús vino y tampoco le reconocieron, ¿cierto? Entonces, listo, vamos.
un subpunto de ahí, una característica principal de los hijos de Dios, ¿cuál creen que es? Primero, éramos criaturas, aceptamos el llamado de ser hijos de Dios, ¿cierto? Reconocimos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Una característica principal de nosotros como hijos de Dios, ¿cuál creen que es? Hay muchas, pero hay una principal. Obedecerle. Vamos a estar mirando acá en Marcos 16:15. Y dice así, les dijo, voy a leer en la Nueva Versión Internacional, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda. ¿Creen que es una característica principal de un hijo de Dios? Claro, porque dijo la hermana, es obedecer, y ahí nos están diciendo, vayan, ¿sí? Dice en Mateo, y predicar el evangelio, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir? Una orden, un mandamiento. Entonces está pidiendo que nosotros obedezcamos y que vayamos. ¿A quién le está hablando? ¿A la iglesia o le está hablando a todo el mundo? Nos está hablando a nosotros, a los hijos de Dios. Dice Mateo 28:19. Ustedes ya lo conocen, lo va a leer en la otra versión también. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes. Esto me gusta, este pedazo que dice, enseñándoles todo lo que les he mandado a obedecer a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que si yo no voy a predicar la palabra, no estoy obedeciendo. Y si no estoy obedeciendo, ¿qué le voy a enseñar a los discípulos? ¿Cierto? Porque ahí dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, humillémonos, despojémonos de nosotros mismos y aceptemos este llamado, ¿sí? Para que podamos predicarle esto a los demás. ¿Yo con qué autoridad le voy a enseñar a alguien que sea puntual si yo no soy puntual? ¿Con qué autoridad le voy a enseñar a alguien que se sujete cuando yo no me sujeto? ¿Con qué autoridad le enseño a mis hijos que hagan algo cuando yo no lo hago? Cuando le digo a otra persona, haga esto o aquello, pero yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Usted va a decir, pero usted, ¿por qué me está mandando a hacer esto? Si usted no lo hace. Porque a veces, si los niños nos ven diciendo mentiras, papito, los mentirosos no van al cielo, no van al reino de los cielos, se van para el infierno. Y yo por ahí, uy, pero ya mi papá diciendo mentiras al Señor, ¿qué día? Entonces, ¿con qué autoridad estamos haciendo esas cosas? Acá también nos lo dice. Y dice, porque no le... Y les aseguro... ¿Y qué dice al final? Si nosotros obedecemos, si nosotros vamos y predicamos la palabra, hacemos discípulos, ¿qué dice en la parte final? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. ¿Bendición o no bendición? Amén. Claro que bendición, Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él lo promete y lo dice en su palabra. Este es un llamado que nosotros tenemos, pero el segundo llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios, ¿cuál puede ser? Llamados a predicar. Primero, ser llamados hijos de Dios. Segundo, llamados a predicar. Ya vimos que en Mateo y en Marcos se vio como un acto de obediencia, ¿cierto? Porque ir, vaya, pero ahora lo vamos a ver como un llamado que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces vemos todo lo que está implicando esto. Entonces, ¿cuántos creen que tienen un llamado a predicar? Todos tenemos el llamado, ¿sí? ¿Todos quiénes? Los hijos de Dios tenemos un llamado. Vamos a leer Éxodo 3. Vamos a leer desde el versículo 4, porque ya estamos viendo que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro, ¿sí? Y vio una zarza ardiendo. Él dijo, uy, ¿qué es lo que está ardiendo allá? Voy a ir a mirar, ¿sí? Entonces vamos a leer desde el 4 o desde el 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros respondemos, heme aquí, cierto?
¿O no respondemos? No, heme aquí, ¿sí? Respondió Moisés, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Vamos a leer hasta el 10. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Tengan presente esto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice el 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos. Vemos como Dios, acá vemos dos cosas. Dios vio el sufrimiento del pueblo, ¿cierto? Y Dios le hizo un llamado a Moisés, ¿sí? ¿Cuántos creen que está habiendo presión en Colombia? ¿Sí? Dicen, la situación se pone cada vez más difícil. Uno pasa y habla con los comerciantes, dice, no, es que la situación está dura, ¿sí? Y uno ve las familias, los hogares, todos están pasando dificultades, ¿sí? Se están destruyendo y vemos problemas en la sociedad. Todo esto, ¿a raíz de qué? Y todo esto lo ve nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Dios vio que el pueblo estaba siendo oprimido allá, el pueblo de Israel, y Dios también está viendo que estamos siendo, la humanidad está siendo esclava del pecado, está siendo oprimida. Por eso ha buscado un instrumento de libertad. En ese caso fue Moisés, ¿sí? Pero hoy en día, ¿quién es ese instrumento para traer libertad al pueblo? Nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está necesitando nuestro país y nuestra sociedad? ¿Qué está necesitando nuestro municipio para ser mejor cada día? ¿Sí? Que estamos esperando que surjan, sí, pero estamos esperando que el presidente saque otra ley y dé una mejoría al pueblo. Estamos esperando que allá en Venezuela se arreglen las cosas. Estamos esperando que ellos hagan las cosas. Pues ellos están aprobando leyes que van en contra de la familia, que van en contra de la palabra de Dios, y nosotros seguimos esperando. Pero ¿quiénes somos los llamados para ir allá? Nosotros, el pueblo de Dios, y gracias a Dios por ese sentir que está poniendo en la iglesia, de ir allá al gobierno, de ir a impartir, de estar allá imponiendo las leyes, de estar allá denegando yendo en contra de esas ideologías que están surgiendo, de estar allá defendiendo el evangelio, defendiendo la palabra, instaurando, porque dice que cuando el sabio gobierna, el justo se alegra, ¿sí? El pueblo se alegra, y cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y estamos esperando que ellos traigan sanidad a esta nación cuando ellos no lo pueden hacer. El pastor Gerardo también ha predicado, el país es lo que la iglesia es, ¿sí? Y si la iglesia se duerme, el país está así. Entonces estamos siendo llamados a ir a ser instrumentos para libertar al pueblo, ¿sí? ¿Lo cree usted o no lo cree? Usted puede decir, heme aquí o no heme aquí, ¿cierto? Dios ha llamado a cada uno, así como a Moisés, que seamos objeto de libertad para las personas que están cautivas. Cada uno de nosotros tiene esas dos alternativas. Dos alternativas. Una, aceptar el llamado o no aceptar el llamado, ¿cierto? Puedo decir, yo lo acepto. Al aceptarlo, ¿qué quiere decir? Que yo estoy obedeciendo. Al aceptar este llamado, quiere decir que yo, sin cuestionamiento, sin pensar lo que vayan a decir de mí, uy, Samuel, pero usted, ¿cómo hace usted predicando la palabra? Usted es un cristiano. Y lo empezamos a molestar y le empezamos a hacer cosas. Pero Samuel dice, a mí no me importa eso, yo voy a predicar la palabra. Dios me mandó a predicarla, yo la voy a hacer, a pesar de la burla, del que dirán. Yo voy a predicar la palabra, a pesar o cueste lo que me pueda costar. No, yo no leo. Si yo le hablo a él de Cristo en la empresa, de pronto me van a echar, ¿sí? Entonces,
yo estoy cuestionando, poniendo argumentos, poniendo muchas cosas, pero en realidad lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios es predicar la palabra. Acá vemos que al no aceptar el llamado, ¿qué quiere decir cuando nosotros no aceptamos el llamado? Cuando nosotros nos dicen, vamos a predicar, vamos a evangelizar, de una vez, pum, bloqueo, como dice el comercial, bloqueamos la mente y nosotros ya, no, eso no es conmigo, ¿sí? Es lo que normalmente, porque humanamente pasa, porque nosotros crecemos como nosotros mismos, pero como leímos anteriormente, ya no somos nosotros mismos, nos humillamos bajo la mano de Dios. Entonces, ponemos excusas. Vamos a ver en Éxodo 3:11 qué dice. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo, Andrés? ¿Quién es Andrés para que vaya y saque al pueblo de esa esclavitud, para que vaya y predique la palabra? ¿Qué somos nosotros para que vayamos allá y prediquemos la palabra que está pasando necesidades? ¿Quién soy yo para que en el lugar donde yo estoy esté haciendo la diferencia, esté marcando la diferencia, esté predicando la palabra de Dios? ¿Sí? No dice, no, pero ¿quién soy yo? Que vaya el pastor tiene sentir de que él está llamado a ser pastor, que vaya él y predique, que vaya mi hermano, que él ha sido bueno para predicar la palabra de Dios, entonces que vaya él, que él le fluye, ¿sí? Nos ponemos excusas como esas. Moisés creía que no era capaz. Moisés en ese momento estaba dependiendo de sus propias fuerzas. Yo voy a ir a libertar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué yo? ¿Sí? Entonces, él creyó en lo que era como persona, creyó en sus propias capacidades. Eso es causa de yo no aceptar el llamado. Cuando yo creo en mis propias capacidades, es que yo predico y no se convierten. Ahora, o también digo yo, pero ¿cómo voy a ir a predicar la palabra de Dios si a mí no me sale, ¿sí? Yo no puedo, yo soy muy tímido, yo soy poco social. Entonces acá vemos que Moisés no digo, sí, Dios, primero dijo, heme aquí, pero ya cuando empezó a ver el llamado, ya empezó a sacar excusas, empezó a sacar el cuerpo. Nosotros también accedimos al llamado de ser hijos de Dios, pero cuando Dios nos está llamando a predicar la palabra, empezamos a hacer lo mismo por aquí y por allá. Vamos a ver qué nos hace que se nos dificulte hablar la palabra de Dios. Sí, humanamente, vamos a hablar humanamente cuáles son de esas excusas o lo que se nos hace difícil. Es no tener conocimiento de la palabra. Cuando yo poco escudriño la palabra, poco la leo, poco eso, claro, yo voy a hablarle a una persona y yo ¿qué le voy a hablar? ¿Yo qué le voy a decir? Pues lo mismo que le dicen las otras personas, ¿sí? Todo el mundo habla, todo el mundo da consejos, pero ¿quién da la palabra de Dios? ¿Quién le dice a alguien, Jesús te ama, Jesús vino a morir por ti? ¿Sí? Si tú no te arrepientes te vas a condenar. Esa palabra, la falta de ese conocimiento muchas veces impide que nosotros vayamos y lleguemos a estas personas. Nuestra vida no es de testimonio. Cuando yo no estoy viviendo bien, yo no estoy dando buen testimonio, se me dificulta ir donde mi amigo, ir donde el vecino a decirle, Cristo te ama, ¿cierto? Porque va a decir, uy, pero usted cómo está viviendo y me va a venir a predicar de Cristo. Porque la dependencia está en nosotros mismos. Esto hace que se dificulte predicar la palabra. Cuando creemos que es por nuestras propias fuerzas que el evangelio se va a extender. Porque no creemos que Dios ya nos dio la autoridad para hacerlo, y cuando no tomamos esa autoridad que Dios nos ha dado, eso impide que se predique la palabra de Dios muchas veces en nuestras vidas. Y quiero decirles en esta mañana que la capacidad no depende de nosotros, ¿sí? La obra, nosotros somos los instrumentos de Dios, nosotros somos los ojos de Dios en la tierra, somos los pies de Dios en la tierra para hacer su obra, ¿sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? Así nos ve Dios, como sus manos, como instrumentos suyos acá en la tierra para hacer su obra. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 1 al 2.
Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría. Dice aquí, yo mismo hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y con gran sabiduría. Ay, es que yo no soy de buen hablar, yo no tengo tan buenas palabras como lo tiene la hermana tal, como lo tiene el hermano tal, ¿sí? Pero acá vemos que dice, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Pero dice el versículo 2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna. Incluso digo, me humillo a mí mismo, humillo mi conocimiento, humillo lo que yo soy, y me propongo hablar de lo que debo hablar, ¿cierto? Dice aquí, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de gloria a Dios, ¿cierto? Esa es la palabra y ese es predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? Nos anteponemos también un argumento y una excusa, es que yo debo saberme todas las cosas en el mundo, debo saber hasta cómo se fabricó tal, cuál fue la historia, toda la historia del cristianismo, todo, para poder ir a predicar la palabra de Dios, para poder irle a hablar a una persona. Pero no, eso no es lo que se requiere de mí. Lo que se requiere de mí es que así como yo fui salvo, una persona, como vimos al comienzo, me habló a mí, me compartió la palabra, así yo vaya y le comparto a otra persona para que él pueda creer. Vemos entonces aquí que nosotros predicamos a Cristo, no predicamos otras cosas. Entonces cuando prediquemos la palabra, llevemos en mente predicar a Cristo crucificado, que murió y resucitó en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Dios confía en sus hijos y nos dice que somos la sal de la tierra. Él dice que somos la luz del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mundo está en oscuridad, está en tinieblas y necesita que la luz vaya allá y ilumine sus corazones, ¿cierto? Entonces Dios nos habla en esta mañana que ya no nos quedemos así quietos como estamos, que avancemos más, y si usted está predicando la palabra, avance más, vaya, ¿sí? Sienta esa pasión, ese amor por las almas perdidas, así como lo siente Dios, ¿sí? No lo dejemos a otra persona, el llamado es para mí. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de pecado, de justicia y de... ¿Quién es el que se encarga de convencer a las personas? El Espíritu Santo, o yo soy el que voy a convencer. Yo le voy a predicar la palabra a David y yo empiezo a convencerlo en vez de predicarle la palabra de Dios, ¿cierto? Yo voy a predicarle la palabra que si él no se convierte, no se arrepiente, va a ir al infierno, porque eso lo dice en la Biblia, ¿sí? Nosotros estamos apartados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores, todos pecamos, pero aparte de eso también estamos destituidos de la gloria de Dios, que si no se arrepienten, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que si no viene a Dios, se va a perder, ¿sí? Pero yo te invito a que te conviertas en un hijo de Dios, ¿sí? Dice también en Juan, porque el que en Él cree, será salvo, pero el que en Él no cree, no será salvo. Éxodo 3:12, vamos a seguir ahí en Éxodo 3:12, que dijo, cuando Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir allá y predicar, ¿sí? Para ir yo y libertar a este pueblo? Éxodo 3:12 dice así, y él respondió, ve. ¿Quién respondió? Porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, en esta mañana, Dios te dice a ti, ve, porque yo estaré contigo. Tengo miedo, tengo nervios, no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar, cómo le voy a llegar a decir. No, ve porque yo estaré contigo, ¿sí? Esa obra, déjesela a Dios. Convencer, déjeselo a Dios. Como dijo el pastor, vamos que Dios va a poner las personas en el camino. Dios va a poner las personas a las que les vamos a hablar, ¿sí?
eso ya no depende de nosotros, depende de Dios. Que si salimos imprecisos no encontramos a nadie, pero tampoco pongámonos a orar, Dios, que cuando salga no vaya a haber ninguna persona por ahí en mi camino. Porque una vez dice, a la primera, bueno, ¿sabe qué? Me decidí, al primero que salga y vea, a ese le voy a hablar de Cristo. Y sale uno que no vaya a haber nadie, y preciso hay alguien ahí, ¿sí? Y entonces empieza uno, le hablo, no le hablo, le hablo, no le hablo, sigue uno poniendo cosas y muchas veces uno no le habla. Hay personas que están pasando situaciones difíciles y uno se acerca y uno siente, ayúdale a esa persona, no, le ayudo, no le ayudo, pero no se ve que esa persona necesite ayuda. Yo voy a patrocinar, voy a cahuetearlo a él, eso es para vicio, eso es para usarlo en otras cosas. No, yo no le ayudo, pero es que yo estaba sintiendo ayudarle, ¿por qué no le ayudé? ¿Sí? Todos esos argumentos en la mente que nosotros tenemos impiden que ejerzamos lo que debemos ejercer realmente. Dios nos dice, yo estaré contigo, no importa el defecto que tengas, qué incapacidad tengas, si eres fluido para hablar o no eres fluido para hablar, si eres poco social, si eres tímido, si no tienes amigo. Él dice, yo estaré contigo, ¿sí? Él solamente dice, ve. No te está pidiendo, ven tu hoja de vida, tus características, ¿sabes qué? A ti te falta un poquito más, voy a escoger a otra persona, no. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que Dios es el que hace la obra, ¿cierto? Él a cada uno repartió dones, repartió los talentos, a cada uno hacemos parte del cuerpo de Cristo y cumplimos una función diferente, ¿sí? Somos importantes para Dios, eso es lo importante. Vamos a leer en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Bonito, ¿cierto? Llegar, pídale a Dios que en esta mañana renueve su mente, como lo dice allá en el versículo, allá en la cartelera, ¿sí? Seamos renovados por medio de la transformación de nuestra mente, ¿sí? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Llegar a ese punto que no estimaba precioso lo que él sabía, lo que él conocía, lo que él podía hacer. Él estimaba precioso ir a predicar la palabra de Dios. Se sentía gozoso, se sentía lleno. Y es que a nosotros como hijos de Dios, cuando predicamos, nos sentimos llenos, nos hace sentir unas personas útiles en este mundo. Porque usted, ¿para qué fue creado? ¿Cuál es su propósito de vida en este mundo? Pues su propósito es primero ser llamado a ser hijo de Dios y a predicar su palabra. Por eso nos llena, eso llena nuestros corazones. Y que nosotros podamos pensar, él decía, ¿sabe qué? No estimo tan precioso, es importante estudiar, es importante cumplir metas humanamente y materiales, pero él decía, esto no es tan importante como predicar la palabra de Cristo. Lo que yo logre, mis éxitos como personas son más importantes predicando la palabra de Cristo. Marcos 8:35. Yo sé que Dios le habla en esta mañana y le inquieta, y usted de pronto está diciendo, sí siento la inquietud, pero no la siento. Pero sí está habiendo la inquietud, porque el Espíritu Santo es el que activa también eso en nosotros. Nosotros decimos, heme aquí, y Él es el que empieza a hacer la obra y nos empieza a impulsar, ¿sí? No ponga barreras, no ponga obstáculos, simplemente usted diga, yo lo quiero hacer. ¿Cómo? No sé, pero yo lo quiero hacer, Dios, yo voy. Cuando Moisés, estamos hablando de Moisés, fue el instrumento, Dios, ¿qué le decía? Vaya y preséntese, mañana vaya y preséntese ante el faraón. Moisés, uy, ahora cuando hoy me le presento, ahora qué le voy a decir, qué tengo que hacer, qué señales. Dios le decía todo lo que él tenía que hacer, ¿cierto?
Yo le decía, vaya y preséntese, muestre esto, ponga la vara ahí. Dios te dice a ti también, acepta el llamado, yo te voy a decir qué tienes que hacer, ¿sí? No nos compliquemos la vida con esto. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. No estimábamos, leíamos en el versículo anterior, preciosa mi vida más que predicar el Evangelio, ¿sí? Llegar a entender que es más importante las almas que se están perdiendo, llegar a entender cuál es la razón de este mundo, porque lo que yo logré alcanzar, todas las cosas materiales, lo que yo logré alcanzar, mis riquezas, lo que yo logré alcanzar cuando yo me muera, no me lo voy a llevar, y hasta ahí llega. ¿Qué gana el hombre con ganar todo el dinero del mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Hasta ahí llega. Entonces, estimar precioso las almas perdidas, estimar precioso la salvación, porque el que quiera salvar su vida la perderá, que quiera ganarse ese buen nombre como humanamente, ganar ese reconocimiento humanamente, el que quiera tener esa exaltación humanamente y salvar su vida en ese aspecto, pero cuando se muera va a perder, ¿sí? ¿Dónde va a estar su alma? Si tú murieras hoy, ¿dónde irías a pasar la eternidad? Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Allá ese lugar precioso, allí hemos de estar, allí vamos a ir, ¿sí? Anhelamos, vivo con esa idea de que voy a cumplir el propósito de Dios acá en la tierra, voy a predicar, pero algún día pasaremos la eternidad allí. ¿Y cuántos también irán a pasar la eternidad allí? ¿Cierto? ¿Cuántos invocarán el nombre de Dios? ¿A cuántos le prediqué? La importancia de la evangelización. Dios no quiere que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Esa importancia tengámosla nosotros también en nuestras vidas, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablemos con una persona, la aconsejemos, llevemos en mente que queremos que esa persona no se pierda, que esa persona sea salva, ¿sí? Porque también, ¿qué sacamos con darle un consejo? Mira, se arregló esa situación que tú tenías, pero se muere esa persona, ¿y a dónde va a pasar la eternidad? Entonces llevemos presente en predicar la palabra de Dios, en que esa persona no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Y para terminar, vamos a leer Hechos 13:47. Vemos que es importante en el colegio, tenemos la oportunidad en el trabajo, en la casa también, pero en la casa como claro, en la casa cuando nos visitan nuestros familiares, cuando nos visitan las personas, ven cómo nos comportamos, ¿sí? Porque cuando no hay un cambio como hijos de Dios, somos hijos de Dios, pero aún el viejo hombre está allí, ¿sí? Hay que nacer de nuevo. El ser hijos de Dios quiere decir nacer de nuevo, ser unas personas y que prediquemos, que con lo que hagamos y con lo que decimos estemos proclamando el nombre de Dios. Y que en esta mañana usted salga de acá diciendo, yo voy a proclamar el nombre de Dios. Porque Él dice que también si nosotros vamos y hacemos esta obra, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces mientras yo estoy haciendo eso, Dios está haciendo la obra también en nosotros. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice en esta otra versión, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines. ¿Sí? Ahora tómelo para usted, dígaselo al hermano que está al lado. Así te ha mandado el Señor. Te ha puesto por luz para las naciones.
para que lleves la salvación a los confines de la tierra. Así les dice el Señor en esta mañana. ¿Sí? Así te ha mandado el Señor para que lleves y prediques el Evangelio a todas las naciones. Y como decía, estamos viendo en la conferencia de Bob Murphy, Colombia es una nación, ¿cierto? Entonces trabajemos también en Colombia. Apoyemos a los misioneros. Cuando hay que apoyar a los misioneros, apoyémoslo, porque nosotros no podemos salir a veces del país, tal vez lo vamos a hacer, pero mientras tanto hay misioneros que están también predicando el Evangelio en otras naciones. Entonces apoyemos todo lo que sea con extender el reino de los cielos acá en la tierra, ¿cierto? Cierre sus ojos un momento y yo te invito que aceptes ese llamado que Dios te está haciendo en esta mañana.